Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea dedicado a explicar el acontecer político y a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Una vez más, bienvenidos a este programa de radio en línea. Realmente nos complace contar con su leal sintonía en este 2020. Nuestro episodio de hoy se titula ¿Por quién vota su sombra? Según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra sombra tiene 14 significados. Si hacemos una suerte de personificación de ese conjunto de significados, podemos llegar a la conclusión de que la sombra es algo así como un ser clandestino que persigue a otro ser. La sombra hace gala de un ocultismo fantasmagórico. Es un ser oscuro, ausente de luz. Ese ser clandestino, llamado sombra, es a la vez defectuoso y desconocido por ese otro ser al cual acecha. También es desconocido por la sociedad en general, la cual no quiere ver su sombra. Aún así, ese ser al que llamamos sombra siempre estará unido a ese otro ser al cual acecha. Ese otro ser somos nosotros. La sombra es un término recurrente tanto en la política como en el psicoanálisis. Estas dos disciplinas tienen mucho más en común de lo que normalmente se cree. En la política, los términos gobierno invisible y gabinete en la sombra fueron utilizados por el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, en su texto seminal Propaganda. Bernays pasó a la historia por ser el padre de la industria de las relaciones públicas. Bernays también acuñó el término ingeniería del consentimiento. Sus servicios fueron contratados por empresas tales como General Electric, Procter & Gamble, The American Tobacco Company, CBS y los presidentes Coolidge y Wilson. Bernays era un tipo sin escrúpulos. Realmente nunca se llevó bien con su tío Sigmund Freud. Me parece relevante una cita del libro Propaganda para darnos cuenta realmente quién era Bernays. Según Bernays, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Bueno, lo que él llama democracia. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país.
Él se refiere a Estados Unidos. Continúa Bernays. A menudo, nuestros gobernantes invisibles no conocen la identidad de sus iguales en este gabinete en la sombra. Bueno, pues si nos adelantamos un poquito en el tiempo, o algunas décadas, desde la publicación del libro Propaganda de Bernays a la década de los 60, nos encontramos con que un tipo llamado Carroll Quigley confirmó dos cosas. Una, que la propuesta de Bernays era mucho más que una propuesta teórica, era una realidad. Y segundo, confirmó o comenzó a confirmar quienes hacían parte o hacen parte aún de ese gobierno en las sombras. Hacen parte, digo, o me refiero a qué tipo de personas, empresas, qué posiciones sociales, ¿no? Qué tipo de organizaciones privadas, mediáticas, financieras, son aquellas que nos gobiernan en las sombras. Porque, claro, el texto de Bernays tenía pocos nombres y Quigley ya comenzó a arrojarle un poquito de luz a ese gobierno en las sombras. Según sus textos, el gobierno en las sombras son personas y grupos de poder con nombre específico. Ahora, cualquiera diría, bueno, pueda que yo confíe en Bernays, quizá por su trayectoria profesional, por sus vínculos familiares, pero ¿por qué confiar en Quigley? ¿O quién era Quigley? ¿O qué relevancia tenía Quigley para creerle y pensar que los nombres que él aportó sobre el gobierno en las sombras tienen algo de validez? Y pues bueno, Quigley era un tipo muy respetado en la academia, fue egresado de la Universidad de Harvard y profesor de esa misma universidad, al igual que de Princeton y de Georgetown. De hecho, uno de sus estudiantes fue el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Bien, y realmente puedo decir con certeza que estamos hablando de la sombra y del gobierno en las sombras, porque ya lo que decía Bernays es difícil de aceptar para cualquiera de nosotros que crea que vivimos en una democracia, o para cualquier sujeto medianamente emancipado, libre, mayor de edad mental, como se le quiera decir. Ya para alguien, pues digamos, de este tipo, es difícil aceptar esto que decía Bernays. Y cuando hace su aporte Quigley, es aún más increíble, es aún más perturbador, y realmente entre más uno aprende sobre el gobierno en las sombras, más difíciles de aceptar, más difíciles de ver, más difíciles de darle credibilidad a los que dicen o apoyan que este tipo de gobiernos, gabinetes en las sombras, deberían regir el destino de las masas en los supuestos países libres. Me permito aportar con una cita de algún libro de Quigley, no recuerdo cuál. Sí recuerdo cuál, se llama Tragedy and Hope, y es una traducción libre mía. Es la siguiente: existe y ha existido por una generación
una red anglófona que opera hasta cierto punto en la misma manera en que la derecha radical cree que operan los gobiernos comunistas. Acordémonos que estamos en los 60, plena Guerra Fría, ¿no? Macartismo, demás, bueno. Entonces, continúa Quigley. De hecho, esta red, la cual yo identifico como grupo de la mesa redonda, esto ya es bien difícil de creer, ¿no? De digerir. Grupo de la mesa redonda, ¿no? Continúo. No tiene ningún tipo de aversión en colaborar con los comunistas o cualquier otro grupo. Y lo hace con frecuencia. Mi gran diferencia de opinión con este grupo radica en su deseo de permanecer desconocido. Continúa Quigley. La rama americana de esta organización, algunas veces conocida como el Eastern Establishment, o sea, el establecimiento oriental o del Oriente, ha jugado un rol significativo en la historia reciente de los Estados Unidos. En Nueva York se conoce como el Council on Foreign Relations. Bien, y como les adelantaba, entre más aprende uno sobre la sombra, o en este caso el gobierno en las sombras, más perturbador es el asunto. El que quiera echar un vistazo a las personas y organizaciones que componen y han compuesto el Council on Foreign Relations se toparán con nombres bien interesantes. Por ejemplo, Clinton, el expresidente de Estados Unidos, obviamente; Carter, el expresidente de Estados Unidos; Rockefeller, el magnate petrolero; Kissinger, ese eterno consejero de los presidentes estadounidenses en relaciones internacionales, quizá el culpable de, o sin duda el culpable, o por lo menos el estratega de varias de las conquistas sangrientas de Estados Unidos en el siglo pasado y en el actual. Bueno, habría que confirmarse si en el actual, porque no estoy seguro de que aún esté vivo Kissinger, pero lo que sí sé es que los estudiantes de Relaciones Internacionales, una disciplina además creada por el Council on Foreign Relations, ahorita voy a explicar más sobre eso, tuvimos que leer la famosa diplomacia de Kissinger para entender cómo se manejan los asuntos entre estados, ¿no? Lectura obligatoria para los internacionalistas. Epstein, no estoy seguro cómo se pronuncia, el pedófilo, el de la isla pedófila en el Caribe, amigo por ejemplo de Andrés Pastrana, que murió en extrañas circunstancias, supuestamente se colgó en su celda, donde al parecer la policía no se le ocurrió vigilarlo con mucha precaución, ¿no? Bueno, y después llegamos a otros magnates, otros nombres muy asociados a la banca: Merrill Lynch, JP Morgan, Moody's, ¿no? Los responsables de la crisis de 2008 y la crisis financiera de las hipotecas subprime, y obviamente digamos que los culpables del capitalismo en general, ¿no? Las grandes autoridades del capitalismo, ExxonMobil, ¿no? Las petroleras. Ahora, el Council on Foreign Relations, como ya expliqué yo y explicó Quigley, es la parte estadounidense, ¿no? De la costa este estadounidense anglófona. Digamos que no tuve tiempo para investigar sobre
las otras ramas. Sé algo al respecto, pero pues lo mencionaré en un momento. Sin embargo, a mí me causó curiosidad, por ejemplo, no ver aquí a la banca Rothschild, pero obviamente si está Merrill Lynch, si está JP Morgan y Moody's, pues por ahí están los Rothschild de alguna manera, y sin duda los bancos centrales estadounidenses, ¿no? Ahora, salta a la vista el hecho de que cuando Quigley intentó publicar o publicó este texto, ¿no? Él lo publica no como una denuncia o como una suerte de texto informativo de divulgación para que la gente supiera lo que está pasando. No, él publica un texto muy largo, realmente un ladrillo de más de 1000 páginas sobre la historia del mundo y la historia universal, y en el capítulo o en los últimos capítulos, ¿no? de lo que en ese momento era la historia reciente, es que Quigley habla sobre el gobierno en las sombras, el gobierno invisible, el Council on Foreign Relations. Y curiosamente, a pesar de ser este académico tan respetado de Harvard y Princeton y Georgetown y todos estos sitios, el profesor Quigley pasó por grandes dificultades para que su libro revelador fuese publicado, lo cual es curioso porque las editoriales se rehusarían a publicar un libro tan revelador y de un académico tan respetado y valorado. ¿Acaso no le creían a Quigley? ¿O por el contrario, le creían y por eso mismo les daba miedo publicar ese texto? Bueno, pues así funciona la sombra. Como internacionalista y analista internacional, me veo en la obligación de hacer primero una claridad, y es que Kissinger por lo menos asesoró al gobierno de Trump en algún momento, ¿no? Y eso es importante porque Kissinger es un tipo que asesora en relaciones exteriores y relaciones internacionales al gobierno de Estados Unidos, independientemente del partido que esté en el poder. Bien curioso, ¿no? Cuando se supone que los dos partidos son tan distantes en Estados Unidos, el mismo tipo es el que los asesora. Aún más curioso, como internacionalista, y yo me di cuenta de esto a medida en que desarrollaba este programa, se nos enseña que existen realmente dos teorías importantes provenientes del mundo anglófono. Una es el realismo, que es básicamente la teoría del cinismo en la política internacional, cinismo puro, y la otra es la del liberalismo, ¿no? Que es básicamente una suerte de cooperación un poco más democrática, pero claro, siempre acompañada de un capitalismo, digamos, muy enquistado, ¿no? Libertad entendida como libertad, sobre todo capitalista. Pero bueno, uno de los, digamos, postuladores y digamos que un hombre que además puso en práctica ese paradigma liberal fue el expresidente Woodrow Wilson. Y la primera cátedra de Relaciones Internacionales ocurre en una universidad llamada Aberystwyth en el país de Gales. El paradigma liberal cree que la paz, o sostiene que la paz va a llegar, la paz mundial va a llegar en el momento en que haya un gran gobierno global
que controle todo el planeta. Resulta que Woodrow Wilson fue miembro del Council on Foreign Relations, también, ¿no? Y él fue el que creó el antecesor de las Naciones Unidas, una organización que se llamó la Liga de las Naciones, que precisamente buscaba una suerte de gobierno global. Curioso. Es más curioso aún que muchos de los autores anglófonos que los estudiantes internacionales nos vemos obligados a leer, también fueron miembros o son miembros actualmente, inclusive del Council on Foreign Relations. Y este tipo de personajes, digamos que adquieren notoriedad académica y relevancia académica y fama académica en el momento, o más bien después de entrar al Council on Foreign Relations, que de hecho no es una organización secreta, ¿no? Uno puede entrar a su página web y ahí, digamos, la información es pública. Pero lo que sí es curioso es que en muchas ocasiones el Council on Foreign Relations no es una organización que reciba a gente famosa o con grandes logros o qué sé yo, sino que primero entran al Council on Foreign Relations y después se vuelven estas personas de relevancia global, académicos universales, líderes mundiales, líderes corporativos y demás. Como ya he dicho en más de una ocasión, es perturbador, es preocupante, pero además cada vez es evidente que el asunto es real. La sombra existe. Y esto cada vez se pone más bueno, más turbio, más oscuro, más sombrío, más oculto y más difícil de aceptar. Después de Quigley hubo otro autor llamado Dan Smoot, un tipo muy conservador, un anticomunista ferviente, ex agente del FBI, quien abandonó su PhD en Harvard, está haciendo estudios de PhD para enlistarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero fue rechazado. A veces los conservadores honestos hacen buenos diagnósticos, no son muy buenos proponiendo soluciones, pero a veces hacen buenos diagnósticos. Este tipo, Dan Smoot, publicó un libro titulado literalmente El Gobierno Invisible, ¿no? The Invisible Government. Y en última instancia, El Gobierno Invisible fue el libro que convirtió al concepto de gobierno en las sombras una idea de masas, ¿no? Porque mientras antes Quigley y Bernays escribían para sí mismos, digamos, para un público específico, culto, educado, Smoot publicó para las masas y ya fue crítico de este tipo de este gobierno en las sombras y este grupo y este tipo de agrupaciones, ¿no? Mientras los otros promovían este tipo de grupos secretos, Smoot ya más bien publica una denuncia, ¿cierto? Y como se convirtió en una idea de masas, pues básicamente ahí es donde surgen las teorías de conspiración tan difundidas el día de hoy, ¿no? Desde la publicación de ese texto, de hecho, la noción de un gobierno en las sombras se ha tomado a la imaginación de muchos y ha resonado con la cultura popular. También ha sido fuente de debate político y académico, como debería serlo para aquellos que se atreven a verlo, ¿no? O nos atrevemos, porque aquí estoy. Series tales como Los Simpson o Archivos X han hecho del gobierno en las sombras, digamos, temas que tratan de maneras distintas, ¿no? Pero digamos,
Los Simpson, que es una serie que critica muy bien a la cultura y a la sociedad estadounidense, hace mención al gobierno en las sombras y este tipo de grupos. Y Archivos X, que es básicamente una serie sobre una gran conspiración, sobre extraterrestres, ¿no? Donde dos detectives luchan por desenmascarar ese complot. Obviamente también trata este tema del gobierno en las sombras. Si queremos ver cómo son en la realidad, porque muchas veces la ficción describe mejor la realidad que la realidad misma, estos miembros del gobierno en las sombras, pero remitámonos a los Simpson. Oficina Central del Partido Republicano. Salve, hermanos, Corononcilaria, Osumayoc. Osumayoc. Bien, caballeros, viene la campaña del alcalde. Si queremos vencer a Dinero, necesitamos un candidato con nombre, prestigio e influencia en medios. Un buen líder que haga justo lo que se le diga. Monty, yo me adelanté. Si abren esa puerta, verán al instante al próximo alcalde de Springfield. ¿Qué dijo? No. Bob, pasa. Osumayoc, hermanos. Ah, este es mucho mejor. De acuerdo. Me gusta el toque humano. Y para aquellos que nos gusta la serie o que nos encanta, como es mi caso, cómo pasar por alto a este ser tan macabro y escabroso, el hombre cáncer en Archivos X, el Cigarette Smoking Man, que siempre está en las sombras, que parece ser el tiro de todo lo que ocurre y cuyo nombre realmente nunca logramos saber. Esto se convirtió en una responsabilidad. Es algo a lo que me siento obligado a ponerle fin. Creo que usted no esperaba otra cosa. No me avergüenzo de mis actos. Avergonzarse. No puede darse el lujo de la debilidad y el arrepentimiento. No puede anteponer sus flaquezas a nuestro gran propósito. Hace mucho que no creo en ese propósito. Es justo su destino. Mi justicia no es que usted se imponga. Tal vez usted tiene razón. Usted no tiene ningún derecho. Ni tampoco los medios. ¿Usted pretende ahora darme órdenes? ¿Tiene idea de lo que le costaría esa actuación? ¿Qué efecto les provocaría? ¿Quién es para dar esperanza? ¿Usted qué les ofrece? Les damos felicidad. Y ellos nos dan autoridad. La autoridad de arrebatarles su libertad bajo el disfraz de democracia. Los hombres nunca serán libres porque son débiles, corruptos, incapaces y ansiosos. Los hombres confían en la autoridad. Están cansados de esperar un milagro, un enigma. La ciencia es su religión. No existe más explicación para ellos. Nunca tendrán una convicción diferente más que llevar a cabo el proyecto. ¿Cuánto les costará eso? La pregunta es irrelevante y el resultado inevitable. El día llegará. ¿Cuánto les costará que usted se beneficie egoístamente? ¿A cuántos matará para poder conservar su lugar en el proyecto? Un fenómeno curioso. Para Latinoamérica, el actor Gabriel Chávez dobló a
señor Burns y al hombre cáncer. Son la misma voz. Recordemos que en psicoanálisis la voz es interna, es la culpa, y la mirada es externa, es la mirada del otro, de los otros. ¿Acaso sabían los estudios mexicanos, aquellos que doblaban, que la voz de Gabriel Chávez, la voz de Burns, la voz del hombre cáncer, es la voz de nuestra sombra? No podemos hablar de la sombra sin detenernos en la película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, Eyes Wide Shut en inglés. Esta película es icónica en la materia de la sombra y el psicoanálisis, debido a que expone a través del cine a ese poder oculto que nos gobierna en las sombras, del cual hemos venido hablando, con todos sus ritos oscuros, su incapacidad de ver a la gente del común, sus excesos y sus excentricidades. Adicionalmente, la cinta también hace una representación de la sombra como claridad, como aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos. En este momento no es pertinente hacer un resumen de la película, pero lo que sí puedo decir, para cualquiera que la haya visto, y el que no la haya visto quizá debería verla para entender un poco más sobre la sombra y la fantasía en Lacan, términos y conceptos relacionados, es que la película Ojos bien cerrados no solo muestra el gobierno en las sombras, sino que además muestra nuestra propia sombra, nuestra propia fantasía, ¿no? Muestra las fantasías mutuas, digamos, la fantasía de cada uno de los esposos Hartford, un matrimonio neoyorquino, y básicamente la película es una puesta en escena de la fantasía del esposo del matrimonio, quien simplemente está muy celoso debido a que su esposa le cuenta la fantasía de ella. Entonces esta fantasía está muy cercana a la sombra porque son cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Entonces, primero hablemos de la fantasía. En el psicoanálisis de Freud y de Lacan, la fantasía no es un concepto que se oponga a la realidad material. Más bien, la fantasía es la estructura consciente o inconsciente que le permite al sujeto articular su deseo propio. El protagonista de nuestras fantasías es un sujeto sin falta. Es nuestro propio deseo proyectado sin restricciones en su goce. Cuando la fantasía nos avergüenza o nos genera culpa, está relacionada con lo que Jung llama la sombra, es decir, la polaridad de nuestro deseo, de nuestro ser y de nuestra personalidad no atida o abiertamente negada. ¿Y qué es eso que llamamos falta? Bueno, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, somos uno con ella, somos el mismo organismo. Desde que nacemos, esa unidad se rompe, puesto que ahora hay dos seres y no uno solo. Esa unidad con la madre nos hace falta. Esa falta se intensifica y se hace plenamente evidente cuando aceptamos a la sociedad y a la cultura, es decir, cuando comenzamos a hablar. Esa falta de la separación de la madre, según el relato del psicoanálisis, es lo que habilita el deseo en el sujeto, el deseo por volver a ser uno con la madre.
el o la protagonista de nuestras fantasías, así seamos nosotros mismos los que protagonizamos nuestras fantasías, es un sujeto sin falta. Un sujeto que mediante la vivencia plena de su deseo ha logrado abandonar la falta. Cuando la articulación o concientización de esa fantasía nos causa desagrado, vergüenza o culpa, nuestro ego prefiere desterrar esa fantasía a la penumbra, a la sombra. El Dr. Jekyll nunca quiso aceptar a Mr. Hyde. Como a Hulk, tampoco le gusta aceptar a Bruce Banner. Para prevenir esa vergonzosa transformación, estos personajes siempre debieron mantener, como bien lo dice el título de esa película que discutíamos, los ojos bien cerrados. Lo pagarás, Stark. Beach Boy. Bienvenido, Beach Boy. ¡No, no! ¡Detente! ¡Quedar! ¡No, no! ¡Deja de romper todo! Buen trabajo, Fortachón. No sabemos a dónde se dirigió el dron, pero estás volando muy alto y muy rápido. Necesito que gires la nave ahora, ¿sí? En modo sigiloso no te podemos rastrear, entonces ayúdame, ¿sí? Te necesito. Te necesito. ¡No, Banner! ¿Qué sucede? Banner. Hey. ¿Estás bien, Banner? Muchas veces, ese sujeto con acceso pleno a nuestro propio deseo negado, ese protagonista de nuestras fantasías, esa personalidad propia, oculta y desterrada en la sombra, la proyectamos en esos otros que amamos tanto como a nuestra misma sombra. El racismo, el sexismo, el clasismo, la homofobia y todo tipo de discriminación en general operan de esa manera. Por lo demás, en eso radica el éxito del capitalismo. ¿Acaso los ricos no tienen acceso y derecho a todo lo que el dinero puede comprar? ¿Existe algo que el dinero no pueda comprar? A pesar de todos los esfuerzos que así sea, no es así. Pero entonces, ¿qué hacer con nuestra sombra? Jung, psicoanalista y gran teórico de la sombra como arquetipo, recomendaba que el lado oscuro de nuestra personalidad saliera a la luz. ¿Qué hacer con esos impulsos primitivos? Con ese egoísmo sin cuartel, aquellos instintos reprimidos y ese yo desautorizado que la mente inconsciente rechaza y que sumergimos en los abismos más profundos de nuestro ser. Según Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Claro está, el significado de esa afirmación debe ser algo que se entiende, pero sobre todo que se vive. Así que lo dejo ahí. ¿Y qué decir de nuestra sombra política, del gobierno en las sombras? Acá recurro a una referencia habitual en este programa, el psicoanalista y filósofo Slavoj Žižek.
Al ser consultados sobre la manera en que las personas estamos perdiendo el control sobre nuestras vidas debido al funcionamiento económico y político de nuestros tiempos, mientras se nos dice que todo en nuestras vidas depende de nosotros mismos y que todo lo que nos pasa por nuestra propia elección, el académico respondió de la siguiente manera. Abro comillas. No creo que se nos haya pedido que lo permitamos o no. Los procesos globales están determinando en gran medida nuestro destino. Pero no solo no podemos influir en ellos, sino que también son cada vez más abstractos, en el sentido de que somos plenamente conscientes de ellos. Son impenetrables para nosotros. Todo lo que sé es que el primer paso consiste en que las personas deben ser conscientes de hasta qué punto están controladas. No me digas que eso es fácil de hacer. No creo que la mayoría de las personas realmente quieran saber cómo se les controla. La mayoría de la gente quiere una vida pacífica. ¿Te acuerdas de esos debates de Guantánamo y las torturas? Hablé con sociólogos estadounidenses que me dijeron algo muy triste. La reacción de la mayoría de la gente no fue, oh Dios mío, no deberíamos estar torturando a sospechosos de terrorismo. Inclusive fue lo contrario. Deberíamos hacerlo. Son una amenaza. La gente pensaba que las agencias secretas del Estado deberían hacerlo discretamente. Realmente no querían saberlo. En cierto sentido, las noticias de cómo somos controlados tampoco serán bien recibidas por la gente. No lo sobreestimes. Hay cosas que no quieren saber. Jung, que aquello que no aceptamos de nosotros mismos nos domina. Pareciera que aquello que tampoco aceptamos de nuestra realidad política también nos domina. Muchas veces, el gobierno en las sombras permanece en las sombras porque no queremos saber. Senador, yo no sé si la gente se agota a veces de estar oyendo y oyendo lo mismo. ¿Hay que, digamos, ya dejar que las cosas pasen así o hay que insistir y persistir, aunque sea para que la gente esté enterada? No, yo creo que en la medida en que salgan cosas nuevas hay que hablar de las cosas nuevas. Ahora, no crean que para mí no es bien pesado esto también, Vicky, pero es que alguien tiene que hacer un oficio. Porque no es posible que se sepan las cosas que se han conocido, no es posible que salga lo que sale del Tribunal de Arbitramiento, el intento de regalarles a estos personajes $1 billón y eso no sea tema de conversación. ¿Sí? Las cosas que se supieron por esas grabaciones que no utilizó la Fiscalía para avanzar en el proceso. Todo eso se debe conocer, pero es verdad, ya 4 debates sobre un mismo tema. Yo también estoy cansado, pero bueno, ¿qué hacemos al respecto? Yo llamo a los colombianos a que sigamos luchando, sí, porque caso y otros casos. Hay gente sí. que uno la ve en la actitud de, ay, mire, ya eso se quedó así. Entonces, ¿cómo arrojar luz a nuestra oscuridad política? Pues primero, podemos hacernos los idiotas. Es decir, sustraernos totalmente de la cultura. El idiota es aquel que no entiende el contexto. No se puede evitar pensar en el buen soldado Zweig, quien, cuando vio a soldados disparando desde sus trincheras contra los soldados enemigos, corrió hacia tierra de nadie gritando, «Dejad de disparar, que hay gente al otro lado». Es el niño que inocentemente comentó que el emperador estaba desnudo. También podemos hacernos los tontos. Un tonto tiene mucho sentido común. Es más,
un tonto solo tiene sentido común. Alaba al bello traje del emperador. En la literatura, los tontos son indispensables para el trabajo detectivesco, puesto que ofrecen la interpretación del crimen a la que seguramente llegaría la policía y a la que quiere que lleguemos el criminal. Los tontos son los Watsons obvios que engrandecen a los Sherlock Holmes. Cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos, es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por último, está la posición oficial de este programa de radio en línea, la del imbécil. El imbécil no tiene bastón, no tiene báculo, es imbécil. Así que debe habitar la cultura, es decir, el gran otro, el reino de Dios, con sus propias piernas. No es un idiota, pero tiene suficiente buen sentido para no caer en el sentido común del tonto. Haciendo referencia a la inscripción sobre Dios en el billete de $1, algún imbécil dijo: como los estadounidenses, los imbéciles creemos en Dios, pero a diferencia de los estadounidenses, no confiamos en Él. Claro está que también hay imbéciles estadounidenses. Así llegamos al final del primer episodio de este 2020. Una vez más quiero agradecer su leal sintonía y recuerden que lo que no aceptamos de nosotros mismos nos domina y que lo que no aceptamos de nuestra sociedad pues igualmente nos domina. Nos escuchamos este año.